amigos, ¿cómo están? Esto es Voz Ciudadana, soy Elsa Iturriaga. ¿Sabía usted o ha escuchado alguna vez hablar acerca de las enfermedades raras o huérfanas? Hoy nuestro programa va a estar dedicado a este importante tema, toda vez que es muy difícil su diagnóstico, su seguimiento y su tratamiento, razón por la cual hoy tenemos como invitados a la doctora Rosario Torres Iberico, representante del Servicio de Dermatología del Instituto Nacional del Niño de Breña y también coordinadora del programa Angelitos de Cristal. Igualmente nos acompaña el señor Luis Lazo Valdivia, representante de la Junta Directiva Nacional de Foro Salud. Ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Antes de iniciar esta conversación, los invito a que nos acompañen a ver un breve sondeo respecto de cuál es la percepción ciudadana acerca de las enfermedades raras. Adelante. No, porque ni los mismos médicos creo que están capacitados para este tipo de enfermedades novedosas, ¿no? Si no pueden curar una gripe simple, no hay medicación, no hay atención, no hay citas, entonces no estamos preparados para eso. No, no creo. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es bien ineficiente en el país, es recontra tarde, o sea, uno va a de salud y 3 semanas, creo que para que te den una cita nomás, así que no creo que esté preparado. No, definitivamente no. Porque todavía no está capacitado, falta personal, a los médicos pues no se les da el verdadero sueldo que merecen, ¿no? Y recibiendo tanta gente, atendiendo en sobretiempos, a las enfermeras, también atienden sobretiempos en condiciones pues que no son las adecuadas. Creo que le falta políticas del Estado prácticamente, tendría que haber bastante apoyo, ¿no? El gobierno tiene que trazarse metas y llegar a una cobertura a la mayoría. No está preparado, porque bueno, lamentablemente estamos en un país donde no le dan mucha importancia a hacer este tipo de investigación. Hemos visto que la gran mayoría de la población no tiene mucho conocimiento acerca del tema de las enfermedades raras o huérfanas, pese a que ya se viene hablando de este tema hace varios años en nuestro país. Incluso en el Congreso de la República se han dado 2 proyectos de ley o más al respecto. Sin embargo, empezamos con las damas, con la doctora Rosario Torres. Ustedes tienen ya más o menos una estadística de cuántas son las enfermedades raras o huérfanas que se han registrado en nuestro país, aproximadamente. Claro, en nuestro país lo registrado no, pero sí sabemos que hay un 7% de la población mundial que adolece de una enfermedad rara. Ahora, se habla de enfermedades raras por su baja prevalencia y esa baja prevalencia hace que realmente tanto el ciudadano a pie como inclusive el personal médico tenga desconocimiento muchas veces en cuanto al diagnóstico o el tratamiento de estas enfermedades, ¿no? Ahora en nuestro país existe inclusive la federación que agrupa estas enfermedades huérfanas y yo creo que es importante, de acuerdo también a las respuestas de los transeúntes que han ido respondiendo, ¿no?, a que se dé a conocer cuáles corresponden a estas enfermedades raras y que existe una federación que agrupa estas enfermedades y que inclusive el Ministerio de Salud tiene una comisión ya formada que trabaja sobre ello, ¿no? Y entonces todas estas enfermedades son de baja prevalencia, es decir, que van a existir menos de 60 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces son enfermedades poco comunes, pero de muy alto costo y de muy alto sufrimiento para el que lo padece. No solo para el que lo padece, sino también para la familia, ¿no?, que está totalmente involucrada y desesperada por tratar de darle una mejor calidad de vida pues a los enfermos. Claro, inclusive muchas veces el paciente desconoce que su diagnóstico corresponde a una enfermedad rara. Entonces es la misión nuestra difundir esta información y hacer, diríamos, más común toda la información que se tiene en este momento. Promover también las investigaciones al respecto. Queríamos también consultarle al representante de Foro Salud respecto de este tema, el acceso a la información, al tema de los medicamentos, por ejemplo, para los casos estos específicos de enfermedades raras o huérfanas que bueno, ya en nuestro país también, por supuesto, se dan muchos casos, ¿no? Sí, bueno, el tema del acceso a la información en general, como un derecho del ciudadano a tener información valiosa para su uso en términos de la enfermedad o de la salud, es muy escasa en el país, ¿no? Eso debería ser parte de las tareas de promoción de la salud,
y prevención de enfermedades, en este caso también. Como dice la doctora Torres, ¿no? Es una enfermedad rara, huérfana o, como ha dicho muy bien, poco prevalente. Entonces, ¿cómo hacemos con esa información que ni siquiera los propios profesionales de la salud tienen conocimiento? Porque ahí hay un tema de diagnóstico y un tema de que los profesionales conozcan el tema. Entonces, muchos pacientes de enfermedades raras o huérfanas son diagnosticados por otras patologías. Un problema cardíaco, un problema dermatológico, un problema hormonal. Claro, de repente los síntomas se pueden confundir, Así es. ¿no? Entonces, son orientados ante el desconocimiento, ante la poca información, son orientados y llevados y derivados o transferidos a diferentes consultorios, especialidades, y el ciudadano queda manejado por múltiples enfermedades y no por su enfermedad real de origen, ¿no? Bueno, este es un problema definitivamente social, ¿no? Involucra a toda la sociedad, a las autoridades, a los representantes del sector salud, a las propias personas que también tienen que, digamos, de motus propio investigar, porque cuando estás ya inmerso en el problema, pues solo te queda tratar de buscar soluciones rápidas, al menos, ¿no? O paliativas ante esta situación. ¿Cómo estamos en temas de capacitación? Por ejemplo, las universidades están interesadas también, las que tienen facultades de medicina, en estos temas, porque hay que estar a la vanguardia con relación a otros países, tener información permanente, como es en el caso de medicina, usted sabe, permanentemente se tienen que estar capacitando, y más con estos casos, ¿no? Claro, lamentablemente tenemos que decir que muchas veces al ser enfermedades de baja prevalencia, la capacitación es baja, y no solo a nivel profesional, también a nivel técnico. Enfermeras, todo lo que agrupa, nutricionistas, todo lo que agrupan, porque el tratamiento de una enfermedad rara es multidisciplinaria. No voy a tener solo un problema de piel, por decir, ¿no? Claro. Este problema de piel acompaña un problema nutricional, un problema psicológico. Entonces, el manejo es multidisciplinario, y lamentablemente las pruebas de diagnóstico son muy caras. Son muy caras y a veces de difícil acceso. Y entonces yo creo que ahí habría que recordar que también en el año 2011 se promulgó una ley. Esta ley, la 29698, en la cual habla de prioridad en la atención de todo paciente o toda persona que adolece de una enfermedad rara. Pero lamentablemente esta ley no está reglamentada aún. Existe un plan nacional también para la prevención, para el diagnóstico y el manejo, que aún no está reglamentada. Ahora, hasta este momento, en lo que corresponde al Ministerio de Salud, va acogiendo a estos pacientes el SIS, el Seguro Integral de Salud. Si bien es cierto, salió un listado en el año 2014 dando una división o por lo menos un listado clasificando ya en enfermedades raras de muy alta prioridad, que corresponden a 8 enfermedades, luego las de alta prioridad, 64 más o menos, y luego las de baja o muy baja. Claro, acá entonces, también, si me permite, el problema es que no se desconoce el origen, claro, ¿no?, de esta enfermedad. Esto es lo que complica más, la gran mayoría, lamentablemente tenemos que decir, es genética. La gran mayoría, no todos. Pero ahí entra también parte de la prevención, la consejería genética a la pareja, ¿no? Si ya tienen un niño con una enfermedad rara que sea genéticamente predispuesta, es la decisión de la pareja el decidir tener más familia, ¿no? Entonces la idea es también asumiendo prevenir esas consecuencias, ¿no? Esas graves consecuencias. Con relación al tema de, digamos, de los medicamentos, ¿cómo vamos en relación a otros países de la región? Entendemos que también estos estudios, digamos, eventos que surgen, esta realidad de las enfermedades raras, también se viene dando en países vecinos como Argentina, Chile, y digamos, ellos de repente tienen un mayor avance en estudios. ¿Es así o no? ¿Cuáles son los estudios, digamos, o las informaciones que ustedes tienen como Foro Salud? En cuanto a lo que Nati también planteó, ¿no?, el tema del acceso a la información y la producción, en este caso de medicamentos, nuestro país no produce medicamentos en términos generales. Entonces, todos los medicamentos principalmente vienen del extranjero. Y la producción de medicamentos, que está basada lamentablemente en un esquema mercantil, produce medicamentos si es que hay mercado. Y si se sabe que son de poca prevalencia estas enfermedades, nadie estaría dispuesto, aparentemente, a producir medicamentos en gran escala para que sea de bajo costo. Entonces, se producen medicamentos que son de alto costo y de alta tecnología, porque, muy bien también dice la doctora, son enfermedades de orden genético, ¿no?
Hay cuestiones hormonales, hay cuestiones de enzimas, hay cuestiones de los propios genes y que no son abordados, digamos, en el diagnóstico primero, ¿no? Y luego en el tratamiento. Claro, pero, y todas las terapias complementarias, ¿no? Porque como bien también se dice, es una acción interdisciplinaria la que se tiene que actuar con este tipo de pacientes. Definitivamente es un tema que involucra muchos aspectos, muchos profesionales también, y es un tema integral que hay que abordarlo de manera integral. Antes de continuar con este diálogo, vamos a hacer una breve pausa, pero no se mueva porque regresamos también con nuestros comentarios a través de las redes sociales. Retornamos enseguida. Regresamos con Voz Ciudadana y esta vez el anunciado bloque de nuestros comentarios a través de las redes sociales. Y la pregunta es, ¿cree que los peruanos son solidarios ante campañas sociales de salud? Jesús Daniel Carpio Nolasco señala, hay clínicas que te cobran por donar sangre, dizque por las bolsas y por el costo de la prueba de descarte. Si de verdad se quiere mejorar el sistema de banco de sangre, es fácil. Según él, que los contribuyentes tengan la opción para pagar sus impuestos con sangre. Obviamente, es un pago ficticio. Natasha Ivanovich nos cuenta, yo por ejemplo dono a Médicos Sin Fronteras porque tengo serias dudas de donar en el Perú. Simplemente no confío en lo que hacen. Hay tanta corrupción y robo en Perú que la cultura de desconfianza es generalizada. Dani Salinas afirma, más que si el peruano no es solidario, el peruano es egoísta. Fernando Noladiv indica, la tesis doctoral de un profesor de Centrum demuestra que el peruano está dispuesto a pagar alrededor de 20% para ayudar a un compatriota frente a los extranjeros. Leonardo Infante dice, yo creo que los peruanos solo ayudan cuando alguna vez les ha pasado algo parecido, si no, no. Claudia García cree que a veces no hay mucha solidaridad porque hay desconfianza. Sebastián Alfaro considera que hay campañas de solidaridad que con un buen manejo de comunicación sí logran el objetivo de la campaña trazada. Bien, estos han sido nuestros comentarios a través de las redes sociales del Congreso de la República. Síganos escribiendo a Voz Ciudadana. Regresamos luego de una breve pausa. Regresamos con Voz Ciudadana. Bueno, ya usted lo ha podido comprobar. Existe gran preocupación, no solo en las encuestas en la calle, sino a través de las redes sociales, sobre el tema de las enfermedades raras o huérfanas. Hablábamos con nuestros invitados respecto de la situación. Es bastante complicada porque es un tema que se debe abordar de manera integral. Y también, por supuesto, no hemos pensado en el tema del presupuesto. Se supone que hay un presupuesto destinado en el sector salud para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Claro, cabe decir que existe tanto el FISAL, que es el Fondo Intangible Solidario de Salud, pero que en este momento, lamentablemente, se acogen a él las enfermedades que son de muy alta prioridad. Y se supone que en este año 2016 para adelante nos debemos ir incorporando los de alta, baja y muy baja prioridad. Eso es un proceso progresivo, pero para todo ello necesitamos reglamentar la ley, porque si no hay un presupuesto, tampoco esto entra en funcionamiento realmente, porque estamos haciendo uso más bien muchas veces del Seguro Integral de Salud, que nos está acogiendo. Por ejemplo, en el caso específicamente de mis angelitos de cristal. Entonces nosotros trabajamos actualmente con el Seguro Integral de Salud y realmente debo agradecer en ese sentido en nombre de los pacientes que pueden tener acceso a sus apósitos, a sus agujas, a sus vitaminas y los apósitos cuestan muy caro para ellos, pero el Seguro Integral lo acoge. Y la otra parte que no acoge y que es un plus en el aspecto nutricional, invocamos a la solidaridad de las personas de a pie y que realmente nos han ido cooperando todos estos años y por ello podemos darles un suplemento nutricional. Justamente vamos a hablar acerca de este tema y que también me imagino que debe incluir campañas, pero antes también queríamos preguntarle al representante de Foro Salud respecto de
digamos, las alternativas de solución que habrían para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. ¿Realmente somos los peruanos conscientes de la importancia de ser solidarios, de buscar información, de promover la investigación respecto a este tema? Bueno, la solidaridad, creo que el pueblo peruano es bastante solidario, pero en términos comunitarios, ¿no? Eso se lo ha demostrado durante tantos años, especialmente en los años de crisis, donde las comunidades mismas han tenido que autosostenerse para poder... O sea, solidaridad existe. El problema de las enfermedades raras es que no hay información. O sea, yo no me puedo solidarizar con algo o no puedo amar a algo que no conozco. Claro. Si no lo conozco, si no se promueve la información, si los profesionales mismos no están atentos a que estas enfermedades les pudiera llegar a su consultorio o al establecimiento de salud, no va a poder haber información. La misma sociedad civil también, no solo los profesionales, ¿no? Claro. Es un tema de humanizar más. Claro, es humanizar, claro, pero la responsabilidad es del sector. Claro. ¿No? Y en ese caso el tema también va por el lado de, como se mencionaba, sobre el tema del financiamiento. O sea, el tema del diagnóstico, por ejemplo. ¿Cómo ser solidarios o cómo tener financiamiento en el diagnóstico, por ejemplo, en las comunidades andinas o de la selva, o de la Amazonía? Se dice que en el Perú hay entre 3.000 y 4.000 enfermedades raras o huérfanas, tipos de enfermedad, habiendo globalmente en el mundo aproximadamente 7.000 enfermedades raras. Sin embargo, en el Perú es muy probable, ¿no?, como se ha visto en algunos documentales también y de información, donde en el Perú hay enfermedades raras que le son propias a la población peruana, población andina. Según las comunidades, digamos, que pueden generarse. Claro, porque hay múltiples factores, ¿no? Está el tema, en nuestro caso, el tema de la altura, por ejemplo, ¿no? Está el tema de los tipos de alimentación, o está el tipo de las contaminaciones también, ¿no? No solamente, digámoslo así, de las minas, sino también de la radiación solar. O sea, pueden haber múltiples factores que puedan estar promoviendo enfermedades raras, y el tema está ahí, cómo financiar para tener los hallazgos, los diagnósticos de esas personas. Sabiendo, además de esos listados que ha mencionado la doctora Torres, también debe haber un listado del registro de personas, ¿no? Eso es clave también, porque si no conocemos el universo de personas que tienen enfermedades raras, claro, y estando ya diagnosticadas incluso, si no tenemos el registro total, poco podemos hacer con un financiamiento que está solamente manejado sobre criterios de prioridad y no del universo. Y una política pública debe ser universal, debe ser para todos. Claro, definitivamente. ¿No? Y como usted señaló, es importante promover más, no solo la investigación, sino el acceso a la información, la difusión, para que la gente que se ve involucrada en este tipo de casos, los familiares, también sepan dónde acudir, ¿no? Que haya una mayor orientación, porque si no uno como se siente desubicado, desesperado, sabiendo que tiene su familiar enfermo y nadie da con el diagnóstico también. No, el punto de partida es el diagnóstico, luego el seguimiento, el tratamiento, ¿no? Que esto... Yo creo que es muy importante lo que él habla, porque realmente cuando hay transparencia y hay información, los peruanos son bastante solidarios. Y estoy hablando, por ejemplo, en el Facebook que tenemos nosotros, de Angelitos Cristal. Las personas todos los días preguntan, ¿no?, ¿cómo puedo ayudar? Pero siempre y cuando encuentren información. Lógico. Encuentran información, son alrededor de 300... Es que si no se genera mucha desconfianza, doctora, claro. Si usted me permite, porque hay mucha delincuencia, corrupción, entonces la gente sí es solidaria, pero quiere estar seguro de que lo que se desprende, lo que va a donar, va a llegar a buen resultado. Claro, que va a tener, ¿no?, buen destino. Un destino y que realmente va a ayudar a alguien, ¿no? Son 399 las enfermedades registradas en el listado, ¿no? Existen muchas más, claro, pero son 399 las que oficialmente están registradas. Así es, ¿no? Ya. Entonces, y es muy importante lo que él menciona del registro, porque si realmente no sabemos cuántos somos, quiénes somos y cómo estamos, o sea, el punto de partida no podemos presupuestar. Está en la reglamentación de la ley. La reglamentación de la ley, la aprobación del proyecto, que justamente da medidas de prevención, de tratamiento, de diagnóstico, de seguimiento, inclusive de acompañamiento en los pacientes ya en sus últimas etapas, ¿no? Y eso es muy importante. Finalmente, doctora, digamos ya, porque estamos en los minutos ya finales del programa, a ambos, ¿cuáles serían las alternativas de solución, digamos, para al margen de la reglamentación, de la aprobación de este nuevo proyecto que va a permitir abordarlo de manera integral? Yo creo que una de ellas es lo que estamos haciendo en este momento, gracias a ti, es de la promoción y difusión de todo lo que se puede brindar a un paciente con enfermedades raras. ¿Para qué? Para darle una mejor calidad de vida. Porque no es deshacerse de la papa caliente, porque es un problema una enfermedad rara.
no abarca solo un campo, abarcan muchos campos. Entonces, saber difundir esta información para que ya sea el personal de salud que haga el diagnóstico o que simplemente sospeche de ello, saber derivar, saber dónde existen programas ya existentes y también dónde podrían hacer los futuros campos, para saber derivar al paciente y no hacerle perder el tiempo. En el tema médico también lograr especialistas en diversos temas que puedan también capacitarse en el extranjero y acá, ¿no? Capacitar, y parte inclusive del programa es capacitar en las universidades a los profesionales, para que salgan con un mejor conocimiento y sepan derivar a estos pacientes. Al menos que se vengan conferencistas internacionales que están viendo especialistas en el tema para que los estudiantes de medicina también puedan ver estos debemos temas. decir, realmente hay muchos investigadores peruanos ¿no? que están en muy alto nivel, ¿no? Lo que pasa es que se desconoce el trabajo que hacen. Y entonces el paciente se pierde, se pierde lamentablemente. Claro. Al menos a nivel, digamos, de las universidades, de los centros de estudios que los capacitan, ¿no? Que son los futuros también médicos de nuestro país. Quería yo complementar, antes de pasar a su pregunta, el tema del registro, y cuando se norme y reglamente, como dice la doctora, deba tener una flexibilidad en el sentido de que no se limite a las 399 enfermedades. O sea, el libro de registro nacional de enfermedades y de las personas que sufren este tipo de enfermedades raras o huérfanas, debe ser abierto. ¿Qué pasa si viene una 40ª enfermedad? O la 401 o la 500 enfermedad distinta. No está registrado en la lista y no va a estar registrado en el libro. No se va a contemplar. Entonces, al ser abierto y registrar a todos, va a permitir de que esa lista vaya mejorando y incrementando, porque esas personas tienen derecho a esa atención. Claro. Y en cuanto a eso, justamente, y que ya que estamos justamente en estos días a puertas de la segunda vuelta de las elecciones, pedirle a los dos equipos de salud de los dos partidos, ¿no? que están en la justa, que se comprometan, y a los congresistas se comprometan... A las autoridades en general, claro. Sí, que se comprometan a aumentar el 0.5% del PBI en salud. Todos los programas lo mencionan, pero nunca lo cumplen. Aumentar el 0.5% del PBI, que sería en 5 años de gobierno 2.5, con lo cual todavía no alcanzamos el promedio latinoamericano. Y que ese dinero sirva para priorizar este tipo de pacientes, por ejemplo. U otro tipo de patologías, ¿no? El cáncer, el problema de muerte materna, muerte perinatal y enfermedades raras y huérfanas, por supuesto. Si no, van a quedar ya no solo huérfanos por su desconocimiento, van a quedar huérfanas del olvido de las autoridades en general. Esperemos que no sea así y que definitivamente esto sea también un llamado de atención para todos en general, autoridades y sociedad civil, de involucrarse más en este tema y por supuesto tener todas las garantías para poder continuar ser solidarios. Ustedes también están promoviendo una campaña, entendemos. Claro, somos parte de un programa en el Instituto Nacional del Niño para trabajar sobre los niños con epidermolisis bulosa. Esta es una enfermedad genética en la cual cursan con ampollas y erosiones desde nacimiento. Entonces acogemos a todos los niños, venimos desde el año 1993 acogiendo a este grupo de pacientes. ¿Y de qué manera se puede colaborar? Bueno, la colaboración actualmente la solicitamos para el aspecto nutricional, porque todo el aspecto de heridas, el Seguro Integral de Salud nos brinda. Los están apoyando. Así es. Y en el aspecto nutricional, lamentablemente, ellos requieren de leches enriquecidas con alto nivel proteico y calórico. Entonces, hacemos un intercambio de las tapitas, reciclamos prácticamente, reciclamos. Nosotros necesitamos 1.500 kilos de tapitas mensual para acoger entre un grupo de 17 a 23 niños. Entonces ellos acuden a la consulta una vez al mes y en esa consulta se les brinda todo lo que necesitan para la curación de sus heridas y por otro lado el aspecto nutricional que no podemos dejar de lado, ¿no? Definitivamente, doctora, les agradecemos a ambos su participación en Voz Ciudadana y ya lo saben, ustedes también pueden colaborar donando estas tapitas en el Instituto Nacional del Niño de Breña. ¿No? Colaboraremos desde Foro Salud. De todas maneras. Así es. Bien, muchísimas gracias. Están colaborando. Continuaremos entonces con este diálogo también en otras ediciones de nuestro programa Voz Ciudadana. Llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.